desapareció, me Una, parece. Se No, enojó. acá sí, acá estoy. A ver, Ah, sí, está hablando, sí. No te vemos, pero bueno, lo acá importante es estoy. que puedas escucharnos. No, acá estoy. Toqué algo. Está bien. Lo que perdón, quería una pedir, pregunta. sí, Carla, sí. dijiste que tu nombre no era Carla. Si no te molesta decirme tu nombre, Perdón, yo te Cristina Di conozco. Batista, Ah, Cristina, ¿cómo estás, Cristina? Un gusto. Ahí va. igual. Eh, bueno, hoy vamos a comenzar con un tema que para mi gusto, es muy lindo, muy atractivo. Suele tener mala prensa, pero en realidad cuando uno empieza a investigar y a conocer más sobre lo que es el materialismo dialéctico, realmente nos posibilita o nos permite comprender la realidad de una forma mucho más ajustada, más acertada. Las clases de materialismo dialéctico las vamos a dar Estela Cavasoli, que ustedes la deben conocer, porque, bueno, no sé si ha estado trabajando con ustedes el año pasado, pero forma parte del equipo de la escuela, y si no, bueno, ya la conocerán. Y a Ari, o Ariadna, que está en estos momentos conmigo, pero bueno, vamos a estar dos a lo sumo juntas, iremos rotando, o una, pero bueno, las tres nos parecía como demasiado para estar las tres en todas las clases. Cuando nosotros hablamos de, bueno, antes de empezar concretamente, como siempre les digo, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o algo, levantan la mano, hacen alguna seña en este sistema, que bueno, el año pasado ya lo hemos practicado un poco y estamos un poquito más filosos en esto, así que bueno, me interrumpen. Lo mismo, Ariadna, vos si querés comentar algo o aportar algo. Hoy vamos a dar una introducción en lo que es el tema del materialismo dialéctico, y lo principal y fundamental a tener en cuenta que cuando hablamos de materialismo dialéctico estamos hablando del fundamento y el método de la psicología social. Ustedes esto lo deben haber leído al leer los textos de Pichon. Pichon Rivière dice que el materialismo dialéctico histórico es el fundamento y el método de la psicología social. ¿Qué nos dice Pichon Rivière con esto? ¿Qué nos quiere decir? Cuando hablamos de materialismo dialéctico, estamos hablando de un pensamiento filosófico, de una línea de pensamiento filosófico. Ustedes saben que la filosofía siempre ha tratado de explicar el porqué de las cosas. Después vamos a ver que hay distintos pensamientos filosóficos, distintos métodos filosóficos, y cada uno explica desde su concepción el porqué de las cosas, de dónde venimos, por qué sucede lo que sucede, por qué pensamos, por qué hacemos, por qué la naturaleza es como es. Esto desde que el hombre pudo pensar y empezar a buscar interrogantes a las cosas que le sucedían, que veía y que no sabía explicar. Un rayo, un trueno, el agua, el cultivo. O sea, el hombre siempre trató de explicar, darle una explicación lo más clara, acertada, científica a lo que veía y le iba pasando, ¿no? Entonces un pensamiento filosófico es eso, es un conjunto de ideas que explica la realidad o intenta explicar la realidad. Entonces, Pichon Rivière dice que el materialismo dialéctico es el fundamento y el método de la psicología social. Al decirnos que es el fundamento de la psicología social, lo que nos está diciendo es que todos los conceptos que
nosotros aprendemos, trabajamos y aplicamos desde la psicología social, tienen que estar fundamentados o están fundamentados en el materialismo dialéctico. Y esto es un ejercicio que ustedes tienen que empezar a hacer con esta temática. Ustedes han visto ya algunos conceptos centrales del ECRO, como grupo, técnica de grupo operativo, concepción de sujeto, vida cotidiana. Bueno, este año creo que han visto matrices. Entonces, la idea es que ustedes, a medida que vayamos avanzando en esto de el materialismo dialéctico, realmente puedan comprobar y puedan revisar esos conceptos y ver que realmente están fundamentados en el materialismo dialéctico. Eso es lo que hace a la coherencia de toda ciencia. O sea, siempre que nosotros escuchemos una idea científica o un nuevo postulado científico o alguien que explica algo que está pasando siempre lo explica desde alguna concepción filosófica, aunque esto no esté explicitado, digamos. Supónganse, ahora que este tema de la pandemia nos invade, nos transita, nos manejó, nos cambió toda nuestra vida cotidiana. Uno prende la radio, el televisor, el Facebook, yo no tengo ni Instagram ni nada, pero por donde ustedes quieran van a escuchar hablar de las vacunas, de si llegan, de si no llegan, cuál es mejor, cuál es peor, la dosis, cuánto te la tenés que poner, cuál es el mejor tratamiento, si el barbijo, si quedarte encerrado, si... O sea, el tema que escuchamos las 24 horas del día, salvo que se enganchen en Netflix, pero si no, el tema es la pandemia. Cómo la abordamos y qué va a pasar después. Y bueno, entonces ustedes ven que investigan o llaman a los médicos, a los científicos, a los epidemiólogos, a los investigadores del CONICET, ¿no? Cada una de esas personas, cuando hablan, no nos dice desde qué postura ideológica y cuál es el fundamento filosófico que subyace. Está implícito un fundamento filosófico, la realidad de una forma distinta, ¿no? Entonces, escuchamos un abanico de planteos, a veces opuestos, a veces con algunos puntos en común, porque cada uno lo explica desde el fundamento filosófico e ideológico que sustenta y que hace que vea la realidad de esa forma. ¿Sí? Entonces, y esto es importante poder entenderlo, poder conocerlo, porque, por eso le digo, porque no siempre cuando uno escucha, el que habla o el que plantea algo nos dice, bueno, yo me posiciono para decir esto desde el materialismo dialéctico, o desde el idealismo, o desde la metafísica, pero si nosotros conocemos esos distintos pensamientos filosóficos, cuando escuchamos podemos saber desde dónde se posiciona esa persona para entender desde dónde está explicando la realidad. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Si no me hacen seña, levantan el dedo. Bueno. Ari, ¿algún comentario?
No, planteaba esto del tema de la ideología como base fundante. En realidad, en general debería uno explicitarla, debería tenerla como más claro, pero está implícita, subyace siempre a lo que el investigador o a lo que la persona que está hablando lo dice. Todas las personas, todos los sujetos tenemos una ideología que nos sustenta y desde la que hablamos, hay una matriz ahí detrás. Así que... Tal cual. Entonces, por eso es importante conocer los distintos pensamientos filosóficos que además han estado presentes desde los griegos, que son aquellos desde donde nos viene a nosotros, al menos desde Occidente, toda nuestra cultura. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que a medida que empiecen a investigar, a profundizar esta temática, se van a poder dar cuenta cuando escuchan o leen o analizan algún hecho, se van a poder dar cuenta que desde qué postura filosófica se sustenta eso que ustedes están viendo o que les están tratando de mostrar o de explicar, ¿no? Entonces, por eso es fundamental poder entender lo que es el materialismo dialéctico y entender que los conceptos, cuando nosotros hablamos de grupos, cuando hablamos de sujetos, cuando hablamos de intervenciones desde la psicología social, lo estamos definiendo desde esta concepción materialista y dialéctica, ¿sí? Pero Pichon-Rivière nos dice que es el fundamento y el método de la psicología social. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo los conceptos que nosotros desde la psicología social postulamos, defendemos, enseñamos, transmitimos, tienen que estar fundamentados en el materialismo dialéctico, sino que además el materialismo dialéctico es el método de intervención que nosotros vamos a utilizar desde la psicología social. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos una lectura de la realidad, tratamos de entender qué pasa en un grupo, qué pasa en una organización, en una comunidad, lo hacemos desde el materialismo dialéctico y a la hora de intervenir lo vamos a hacer con la metodología del materialismo dialéctico, que esto es lo que vamos a ir viendo en estas clases. Por eso es importante que ustedes puedan profundizar en esta temática, por eso es uno de los temas centrales dentro de lo que es la psicología social. El materialismo dialéctico plantea, entre otras cosas, que el criterio de verdad del materialismo dialéctico está definido por la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica es donde uno puede evaluar, comprobar si lo que uno está investigando, estudiando, analizando es lo correcto. Por eso nosotros siempre les pedimos que en la medida en que vayan avanzando en esta temática, vayan tratando de aplicarlo en la lectura de algo cotidiano, ¿no? Después generalmente seguramente les vamos a pedir un trabajo más específico para cuando terminemos, pero la idea es que a medida que ustedes vayan leyendo y escuchando las clases y discutiendo entre ustedes en los grupos, puedan empezar a hacer esto que yo les decía, bueno, si escuchan algo por televisión, poder pensar, bueno, a ver, esto que está explicando, ¿desde dónde lo está explicando?
lo está explicando desde una concepción materialista y dialéctica o desde una concepción metafísica o desde una concepción idealista, ¿sí? Porque esta es la mejor forma de aprenderlo y aplicarlo, porque además nosotros, en general, bueno, acá algunos de ustedes son un poco más jóvenes y posiblemente han tenido una formación algo distinta, pero al menos en mi época la formación, tanto primaria como secundaria e incluso hasta universitaria, era bastante lineal y bastante idealista, entonces no había mucha cabida para este tipo de concepciones, ¿no? Porque por eso yo siempre digo, hoy justo yo tenía otra clase de una actividad física por Zoom y entonces avisé al principio que ni bien terminaba la clase yo me iba a ir porque tenía que dar una clase yo. Entonces me preguntan qué clase tenía que dar, qué daba, y entonces dije, tengo que dar una clase de materialismo dialéctico, y entonces la persona que daba la clase me dice, uy, dice, como eso no es lo mío, dice, no entiendo mucho. Y entonces yo siempre le digo que lo que pasa es que el materialismo dialéctico tuvo durante mucho tiempo mala prensa. Mala prensa. Porque el materialismo dialéctico se asoció y se asocia a el comunismo, porque fue la ideología y el fundamento filosófico que permitió el desarrollo del comunismo y de las revoluciones. Pero entonces, en general, al menos los que nos formamos, ya les digo, en mi época, eso no solo que tenía mala prensa, estaba totalmente vedado, no se podía ni hablar, ni mucho menos estudiarlo en las universidades y en los colegios secundarios, ni remotamente. Entonces, nos hemos formado, nos han enseñado a pensar de una forma no dialéctica. Entonces, a veces al principio cuesta. ¿Por qué? Porque lo que plantea, ya lo vamos a ver más en profundidad, el materialismo dialéctico, es que el materialismo, por un lado, plantea que todo lo que existe en este mundo, todo lo que existe en la naturaleza, en los seres humanos, todo tiene una base material y todo es el resultado de la evolución y el cambio de esa base material. Esto es lo que plantea la dialéctica. La dialéctica plantea que en todo lo material que existe hay pares contradictorios y que esos pares contradictorios están en constante lucha y movimiento. Y esa lucha y movimiento de esos pares contradictorios es lo que genera el cambio y la evolución de la materia. Entonces, eso sucede en todo lo que existe, incluidos nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que no es que solo hay contradicciones en lo que yo escucho por televisión, en lo que leo, en lo que empiezo a observar en mis compañeros de trabajo. No, yo tengo contradicciones. Y las tengo desde que nací y las voy a tener hasta que me vaya de este mundo, ¿no? Entonces, y a veces, como dice el dicho, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en la propia. Entonces, esta temática y el aprendizaje de esta temática, como les venimos diciendo desde los inicios de la psicología social, a veces choca con esta cuestión de empezar a revisarnos nosotros mismos y poder analizar nuestras propias contradicciones y sobre todo aceptarlas y tolerarlas, porque como yo les decía, los que hemos sido formados en un pensamiento donde la realidad era blanca o negra, ¿no? Entonces,
si vos te ponías nervioso porque tenías una prueba, que era lo primero que te decían. Bueno, si estudiaste tenés que saber. Y sí, vos habías estudiado y capaz que sabías, pero el miedo lo tenías lo mismo. O te gusta o no te gusta. Y a veces hay cosas que nos gustan, algunas cosas, ¿no? Entonces sucede con las personas, por ejemplo. A uno le gusta determinada persona, le gusta su pareja, está enamorado, lo querés, pero hay días que tenés ganas de cerrar la puerta y dejarlo afuera. Lo mismo con tus hijos, ¿no? O sea, pero cuando estamos acostumbrados a pensar de un modo lineal, donde la contradicción se niega y las cosas tienen que ser de una forma determinada y no cambian, es muy difícil a veces, al principio, empezar a pensar en términos de contradicciones y sobre todo aceptar nuestras propias contradicciones, ¿no? Que las tenemos en términos de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el ejercicio que les pedimos siempre que iniciamos una temática nueva, y en este caso esto es lo que les pedimos que hagan. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Seguimos? A mí me quedó colgado una parte que usted dijo que el materialismo dialéctico dijo todo lo que existe tiene una base material y es el resultado, y ahí me quedó colgado. Pero después lo explicó. El materialismo plantea que todo tiene una base material, y la dialéctica plantea la idea del cambio a partir de los contrarios. Entonces, el materialismo dialéctico plantea que todo lo que existe tiene una base material y que todo lo que sucede y vemos y todo lo que fue evolucionando el mundo desde la primera célula o el primer microorganismo, es producto de la lucha de los contrarios y del cambio que se genera a partir de el juego de los contrarios, ¿sí? Incluido el pensamiento. Y acá vamos a empezar a diferenciar dos grandes modos de pensamiento, que después vamos a seguir con esto, que es el idealismo y el materialismo. Cuando yo hablo de estos pensamientos, repito, esto viene desde los primeros griegos. Yo no me voy a detener mucho en eso porque además me parece que había un apunte que les dábamos, después nos vamos a fijar bien con Ana si está, pero porque nos vamos a centrar más en lo que es el materialismo histórico y dialéctico. Pero les digo, desde los primeros griegos que empezaron a pensar, bueno, a ver, ¿por qué nos pasaba lo que nos pasaba? ¿Por qué los hombres vivían de esa forma? ¿Por qué salía el sol y la luna y el frío y el calor y el agua? Empezaron a explicarlo de dos modos que de alguna forma están presentes en los modos filosóficos de pensar de la actualidad. Por un lado está el idealismo, que ¿qué es lo que plantea el idealismo? El idealismo plantea que todo lo que existe en este mundo, primero fue una idea original a la cual nosotros como sujetos de este mundo no tenemos acceso y nunca vamos a llegar a conocer a esa idea primaria original. El ejemplo más común y más fácil de entender esto es el de las religiones. Es la idea de Dios. Más allá de las distintas religiones y los cultos, y la idea del Dios es una idea que uno en realidad nunca lo ve, lo conoce definitivamente. O sea, y la idea de que ese Dios que es externo a nosotros, que es eterno, que
está siempre, que estuvo antes de nosotros y que va a seguir después que nosotros, fue el creador de todo lo que nosotros conocemos en este mundo, desde la naturaleza hasta la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, el fundamento de las religiones se basa en un pensamiento idealista, ¿sí? Quedan unos minutos. Después lo vamos a ver por ahí más en profundidad, pero por otro lado tenemos el pensamiento materialista, que plantea precisamente al revés, que lo primero que existió fue la materia. La idea del, ¿cómo se llama? Del Big Bang, que hace Materia poco... del Big Bang. Claro, ¿no? Esto de que algo explotó en algún momento y entonces de una pequeña partícula se fueron y se hicieron otras y así eso fue evolucionando hasta que en algún momento apareció la primera célula pequeñita y después eso fue evolucionando y entonces empezaron los seres unicelulares y pluricelulares y después esto que yo cuento así rápidamente porque además quedan 9 minutos, les estoy resumiendo totalmente los miles de millones de años que lleva el universo, ¿no? Y después los animales acuáticos y después los dinosaurios y hasta que en algún momento de esa evolución aparece el mono y después de una especie que está entre el mono y el ser humano hasta que el ser humano desarrolla una capacidad distinta al del mono, que es la capacidad de pensar, de abstraer. Ahora, eso es producto de la evolución de ese primer pequeño partícula o no sé qué que existió en algún momento, y esa evolución se fue dando a partir de contradicciones que están en constante lucha y eso hizo que el mundo en estos momentos que nosotros conocemos sea lo que es. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende así rápidamente la diferencia entre idealismo y materialismo? ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. Se entiende que, ¿Comentarios? por lo menos yo entendí. Bueno, estas dos ideas, estos dos pensamientos filosóficos, están, como yo les digo, desde los griegos, al menos en la parte occidental, y han estado presentes siempre en toda la historia de la humanidad. En algunos momentos históricos, alguno de los pensamientos fue más dominante, como por ejemplo la Edad Media, donde, ¿cuál se les ocurre a ustedes en la Edad Media que era el pensamiento dominante? El idealismo. Idealismo. El idealismo. La Iglesia tenía mucho poder, la época de la Inquisición, y las monarquías, los reinados, se explicaban a través de que eran los dioses que les daban el poder a los reyes, ¿no? Y uno tiene que poder entender además estas concepciones a la luz de los momentos históricos, porque cada momento histórico tiene un fundamento filosófico que lo sustenta, ¿no? Porque entonces, y está armado, sostenido, precisamente para validar o dar credibilidad a, digamos, a la estructura social de ese momento. En esos momentos la iglesia era muy poderosa y era aliada de
reyes, monarcas que tenían el poder, ¿no? Y en esta idea de que todo viene desde una idea superior, las monarquías se explicaban así. El monarca tenía el poder porque Dios se lo concedía, no porque se lo concedía ni el pueblo, ni... Entonces, como él tenía el poder de Dios y estaba a la altura de Dios, podía hacer con los que estuvieran de él para abajo lo que quisiera, ¿no? Entonces, hay momentos, pero bueno, esto no quiere decir que no existiese como fundamento, como pensamiento, el materialismo y la dialéctica. Simplemente que el que tenía más poder y más peso y el que estaba siendo figura y determinando las relaciones sociales de esos momentos, era el idealismo. Pero siempre estuvieron las dos formas de pensamiento y las dos formas de pensamiento tratando de explicar la realidad y de imponerse o mostrar la validez, digamos, ¿no? Como fundamento filosófico para explicar lo que nos pasa, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Porque ya se está por cortar, me parece. Mientras yo repaso. Ari, ¿algún comentario? Sí, sí, pero me parece, no sé si, bueno, arranco, quedan 2 minutos. Sí. No, pensaba en esto que decís de que hace tiempo y de los monarcas, el materialismo lo que va a decir en definitiva es que las relaciones sociales imponen las ideas. Marx dice que la base material, que sería la base de las relaciones de producción imperantes, nos fuimos al medioevo, pensemos en el feudalismo, generaban esa idea que necesitaba que se sostuviera ese modelo. Entonces, para los monarcas era necesario una idea que sostuviera que ellos tenían el poder. Entonces, generan la idea de ese llamado divino, o de esa... yo soy monarca porque soy nombrado por Dios, para sustentar una base material que era muy concreta, que eran campesinos trabajando la tierra del Señor. Entonces, aún o sea, aún en un momento en donde el idealismo... Ahí se está por cortar, perdón, me parece. Bueno. Va, no sé. Son los señores feudales. Perdón, pero siguió, me parece. Bueno, sigamos, si se corta. Hegel decía que toda filosofía es filosofía de su tiempo. Y como dice Ari, o sea, los monarcas tenían que fundamentar su postura, y esto que les permitía vivir del trabajo de la gente sin hacer nada, digamos, porque ellos no hacían nada, explotaban el pueblo. Entonces, esto es el pensamiento idealista. Y como les decía Ari, el materialismo plantea precisamente lo distinto, lo contrario, ¿no? Que las relaciones sociales, que las relaciones de poder, que el cambio en las sociedades se dan precisamente desde una base material y por la lucha de opuestos o contrarios, ¿no? Entonces, esto es lo que toman en la Edad Media los líderes comunistas y generan y promueven a partir de esto que las clases más oprimidas puedan generar el cambio a partir de su propia práctica, ¿no? Y no estar esperando que el cambio te venga de afuera, digamos, que el cambio se genera desde el movimiento de las distintas clases sociales. Esto es lo que plantea